Cerca de Cheyenne, en Wyoming, la Interestatal 80 cruza una zona donde paran muchos tráileres a pasar la noche. Si llegas ahí cuando ya cayó el sol, ves una imagen muy concreta. Filas de tráileres estacionados uno detrás de otro, cabinas a oscuras, cortinas cerradas, una escena tranquila y, sin embargo, hay un ruido. No es el rugido grave que esperarías de los motores que viste rodar todo el día por la autopista. Es algo distinto. Un zumbido más pequeño, más agudo, constante. Suena en varios camiones a la vez, mezclándose entre sí. Tú podrías pensar que cada conductor dejó su motor principal funcionando bajito, en marcha mínima. La intuición lo pide. Es lo que se haría con cualquier vehículo. Pero si te acercas a uno de esos tráileres y rodeas la cabina, el ruido no viene de delante, no sale del lugar donde está el motor enorme. Viene de un costado, de una caja metálica del tamaño aproximado de una nevera mediana, montada detrás de la cabina o en uno de los laterales del camión. Una pieza discreta, casi anónima, que la mayoría de la gente nunca se detiene a mirar. Eso que zumba no es el motor principal del tráiler, es otra máquina. Muchos camiones de larga distancia en Estados Unidos llevan una instalada para utilizarla durante sus paradas, según la ruta, el clima y la configuración. Y aquí está la pregunta que vale la pena hacerse antes de explicar qué es. ¿Por qué un camión que tiene un motor capaz de mover 30 o 40 toneladas necesita una segunda máquina, mucho más pequeña, solo para quedarse quieto? Para entenderlo hay que retroceder al momento en que ese tráiler llegó al estacionamiento. El conductor venía de muchas horas en la carretera. Cuando entra a la zona de descanso, ajusta el camión, mete el freno y apaga el motor principal. Hasta aquí, todo lógico. El motor ya no tiene que mover nada. Su trabajo terminó. El problema es que el camión no es solo lo que mueve. Detrás del asiento del conductor hay un espacio donde esa persona va a vivir las próximas horas. No es un asiento con una cama. Es algo más parecido a una pequeña vivienda. Tiene un sitio para dormir, una nevera con comida para varios días. Calefacción si el clima de afuera está frío, aire acondicionado si está caliente, luces, enchufes para cargar el teléfono y la tableta. Y el camión depende de varias baterías que deben conservar suficiente carga para arrancar el motor grande por la mañana. Mira esta escena con calma. El conductor entra, cierra las cortinas, guarda comida en la nevera, conecta el teléfono al cargador, enciende el aire porque afuera todavía hace calor, se acomoda, llama por video a su familia, ve algo en una pantalla pequeña, se acuesta. Todo eso, hora tras hora, exige energía. Y la pregunta inmediata es, ¿de dónde sale? Aquí podrías pensar que la solución obvia es dejar el motor grande encendido en marcha mínima. Y, durante muchas décadas, fue exactamente lo que se hizo. Pero mantener durante horas un motor enorme funcionando sin mover el camión añade consumo, ruido, emisiones y desgaste. Y en muchas zonas de Estados Unidos y otros países, hay normas que limitan tenerlo encendido sin razón clara durante mucho tiempo, especialmente cerca de zonas habitadas. El motor principal está diseñado para mover 30 toneladas, no para alimentar un refrigerador y una calefacción. Pedirle ese trabajo cada noche es como usar una grúa para colgar un cuadro. Por eso, hace ya bastantes años, la industria empezó a instalar otra máquina específicamente para esa tarea. En el oficio se conoce como APU, que en español significa Unidad Auxiliar de Potencia. La forma más simple de entenderla es esta: un pequeño sistema independiente que mantiene funcionando la cabina con el motor principal apagado. Dentro de esa caja, en muchos casos, hay un motor diésel mucho más pequeño que el principal, con su propio combustible tomado del depósito del tráiler. Una máquina demasiado modesta para mover el camión un solo metro, pero suficiente para sostener una cabina entera durante toda la noche. Cuando el conductor apaga el motor grande, puede poner en marcha la unidad auxiliar, o esta puede activarse según la configuración del camión. Desde ese momento, buena parte de la vida dentro de la cabina puede apoyarse en ella. Según el sistema, mantiene la temperatura, alimenta enchufes y algunos aparatos, y ayuda a conservar cargadas las baterías para el arranque de la mañana. Todo con una máquina pensada específicamente para ese trabajo, sin obligar al motor principal a permanecer encendido durante horas. Cerca de medianoche, esa máquina ya se ha vuelto parte del ruido de fondo. Si todo funciona bien, el conductor casi no la nota. El zumbido se convierte en parte del entorno, como el ruido de un ventilador o de un aire acondicionado en una casa. La temperatura adentro es agradable, las luces están encendidas, el teléfono se carga. Una situación tan rutinaria,
que cuesta imaginar que la sostiene una caja metálica pequeña instalada a un costado del chasis. Yo habría pensado que el ruido constante sería lo molesto. La realidad es lo contrario. Para muchos conductores con años en la carretera, ese zumbido se vuelve familiar, casi tranquilizador. Saben que mientras lo escuchan, todo está bien. Lo que les llama la atención no es el sonido, es cuando ese sonido se va. Y eso pasa. No siempre, no todas las noches, pero pasa. Pongamos que son las 3 de la madrugada. La unidad auxiliar se detiene, quizás por un sensor que detectó algo, quizás por un filtro tapado, quizás por una pieza envejecida que decidió fallar esa noche en particular. El zumbido se interrumpe. Y aquí ocurre algo que muchos camioneros cuentan casi con las mismas palabras. El silencio los despierta, no el ruido. La ausencia del ruido. El cuerpo, después de meses durmiendo con esa vibración cerca, registra la falta antes que cualquier alarma. A partir de ese momento, la noche del conductor cambia. La temperatura en la cabina empieza a moverse hacia la del exterior. La nevera deja de enfriar. Los enchufes pueden caerse según cómo esté configurado el sistema, y las baterías del camión dejan de recibir apoyo, así que cualquier aparato que siga encendido empieza a consumir directamente la energía que queda disponible. Las opciones reales del conductor son bastante prosaicas. Puede revisar el sistema si tiene experiencia o herramientas. Puede encender el motor principal durante un rato, asumiendo que esté permitido donde está, para mantener temperatura y proteger la batería. Si el camión lleva un calefactor independiente como respaldo, lo cual depende del modelo y de cómo lo haya equipado la empresa, puede usarlo. Puede llamar a asistencia, si hay alguien, disponible esa madrugada en mitad de la nada. Puede esperar al amanecer gestionando lo que tenga. La consecuencia más probable no es una emergencia médica ni un peligro mortal. Es algo más mundano y más serio de lo que parece. El conductor pierde descanso y la jornada siguiente empieza peor. Yo tampoco habría llamado importante a esa caja hasta verla fallar. En ese momento deja de parecer un accesorio y empieza a controlar cómo va a arrancar la mañana. Aquí hay una contradicción incómoda que vale la pena nombrar. La unidad auxiliar existe en parte para evitar el costo de tener encendido el motor grande durante toda la noche. Eso es claramente útil. Pero al instalar otra máquina en el camión, también se añade una pieza más que mantener, otra que puede averiarse, otro componente que ocupa espacio y vibra. Una solución pensada para dar comodidad introduce sus propios problemas. La mayoría de los conductores asume ese trato, porque lo que se gana compensa lo que se pierde. Pero pretender que el sistema es perfecto sería deshonesto. No todos los tráileres resuelven este problema con una unidad auxiliar diésel. Algunos utilizan baterías adicionales, otros calefactores independientes y otros combinan varios sistemas. Cambia la tecnología, pero no la pregunta. ¿Cómo mantener habitable la cabina y proteger las baterías sin obligar al motor principal a trabajar durante horas? Y entonces llega el amanecer. La luz cambia detrás de la cortina. El conductor revisa el sistema, comprueba el estado de las baterías y prepara su rutina. Apaga la unidad auxiliar si estuvo funcionando toda la noche, o intenta revivirla si falló, y arranca el motor principal. Ese rugido grave vuelve a aparecer. La caja metálica del costado se calla. La carretera vuelve a ser el escenario, y la cabina pasa a un segundo plano hasta la noche siguiente. Durante el día, el motor grande mueve toneladas. Durante la noche, una caja casi invisible mantiene habitable el lugar donde duerme una persona. Y durante esas horas, una de las máquinas más grandes del estacionamiento depende de una de sus piezas más pequeñas. Si te interesan las máquinas que hacen el trabajo sin llevarse el mérito, suscríbete.